ustedes Juan Ignacio Rodríguez, también conocido como el administrador de Decime Negro. ¿Cómo estás, Juan Ignacio? ¿Todo bien? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Fran? ¿Cómo estás, Mati? ¿Cómo están los espectadores? Bueno, gracias por invitarme. No, de nada. Ya me vieron igual, fue un flash. Ajá, ahí, sí. pero bueno. Fue un teaser de lo que se venía. Ajá. Renovando franquicias, por supuesto. Claro, renovando franquicias nuevamente. Tenemos a Decime Negro, que ha estado en el Congreso de Fe, Arte y Mito, ha estado en bastantes situaciones y siempre aparece en algún video así. Siempre está ahí metido. Se renueva el tipo. O sea, es una plaga. Es una plaga. No, bueno, yo no sé eso. Pero bueno, quería preguntarte, porque vamos a arrancar con una pregunta así para activar toda esta entrevista, que tiene que ver que vos no decís que tu cuenta es de cine. Hablás de cine, pero no decís que tu cuenta es de cine, sino que apuntás a otras cosas también. Pero ¿a qué te referís con eso, con que tu cuenta no es de cine? Y pasa que, o sea, en mi cuenta yo hablo de cine, si es verdad, pero mi cuenta está más dedicada a la difusión cultural. Dentro de la difusión cultural, dentro de todas aquellas expresiones, disciplinas, actividades humanas donde se pueda difundir un poco de los principios que busca difundir mi cuenta, que es la verdad, la belleza y el bien. Y eso se puede encontrar tanto en el cine, como vos dijiste, como también en la literatura, en las demás artes, en el estudio de la historia, bueno, en la filosofía. Yo soy estudiante de filosofía y profesor de filosofía, entonces yo tengo esa idea de que en todas las actividades humanas se puede encontrar un poco de esos principios trascendentales. ¿Y vos cuál es el concepto de belleza que tenés? O sea, ¿cómo definís la belleza? Porque hay muchos así que la definen como cualquier cosa, así, le dan una definición bastante distinta, pero yo creo que tiene una definición en particular. La belleza básicamente es, en términos muy simples, es aquello que nos produce deleite, placer sensiblemente, ¿sí? Naturalmente hay cosas que las vemos y nos producen, las vemos, las oímos, las degustamos y decimos esto es bello, sensiblemente, produce un deleite a los sentidos. Básicamente eso es la belleza. Ahora bien, la belleza, a medida de que va apuntando a niveles más espirituales, más profundos, la belleza mucho más perfecta será. Por supuesto que, no sé, una pintura puede ser bella, pero una pintura representando un acto moral bueno es mucho más bello incluso. Además de bella, que incluso representa un acto moral, lo hace más bella todavía. Porque al fin y al cabo, lo que en filosofía nos enseñan es que tanto la belleza, el bien y la verdad son tres principios que se identifican, que terminan siendo lo mismo, solo que en distintas expresiones de la realidad. La belleza en las cosas sensibles, el bien en los actos humanos, la verdad en la contemplación, en el conocimiento teórico. Entonces, bueno, en definitiva, eso es la belleza propiamente. Uh-huh. Y en el cine, o sea, vos, ¿qué ejemplos usarías de películas así que decís que acá se nota mucho la presencia de la belleza? Hay muchas películas, obviamente, porque, bueno, el arte, como lo has explicado, transmite belleza. Sí. Y bueno, pero ¿cuáles destacarías así principalmente? Películas que reflejan... O sea, claro, así a algún punto que decís esto... Toda expresión artística, ya sea en el cine, ya sea en la poesía, ya sea en la música, tiene su parte de belleza, porque claro. Sí o sí debe exigir como cierta armonía, cierto orden las obras de arte. Puede ser mucho, puede ser poca. Claro, eso mismo hay, pero justamente la perfección de la obra de arte está en que busca hacer lo más bello posible. Claro. Y una película que me parece muy bella... Shrek. Es que Shrek, justamente. Vos me leíste la mente. Shrek 2 sobre todo. No, sí. Y yo te diría, no sé, El Padrino, por ejemplo. Sí. El Padrino, y eso es lo loco, que a pesar de ser una temática, no que sea propiamente transmisor de virtudes, aunque en cierto sentido sí lo es,
que no sea una historia agradable incluso, porque es una historia de muerte, destrucción, sangre y por todos lados. Y aún así la peli es bella, porque el trasfondo de la peli tiene un contenido, ¿sí? Tiene una profundidad, tiene una trascendencia. Entonces sí es bella. El Padrino, Corazón Valiente. También. ¿Ves? Pero viste como que en las pelis tipo El Padrino a veces como que es difícil interpretar ese mensaje. Y como que todos dicen es una hermosa película y todo, pero capaz algunos ni siquiera, o sea, les gustó nomás la historia y todo, pero no logran como interpretar los mensajes que tiene atrás. Porque por ejemplo dicen Vito Corleone es un buen ejemplo de familia, pero como que haces visión omisa a algunas cuestiones por atrás que son tipo que antes mató gente en su pasado y eso. Obviamente existe la redención, así muchas veces se presenta en las películas. Tengo un post que habla sobre la redención y las consecuencias, que es de Pulp Fiction, vayan a verlo. Pero claro, ¿cómo ves vos eso? O sea, el tema de la interpretación de eso. Mira, yo tengo la visión de que en las artes, en el cine, en la literatura, sobre todo en el cine y en la literatura toda, más específicamente en las obras de arte que expresan como una historia, un relato, una narración, existe una primera historia, que es la historia de la trama, justamente, lo que conocemos como trama, y una segunda historia, que la segunda historia implica la interpretación que hacemos de la historia. Muchas veces la gente se queda en la primera historia, pero no pasa a la segunda historia, ¿sí? Que es justamente la interpretación de lo simbólico, del significado, del concepto, que eso en realidad a mí no me parece que esté mal, porque al fin y al cabo esa es la idea de toda obra de arte, ¿sí? De valerse, de poder ser disfrutada la historia sin necesidad de estar interpretándola, pero que al mismo tiempo sea posible interpretarla. Claro. Porque eso es lo que se entiende, esto lo explica Tolkien, justamente, claro, eso te iba a decir. uno de los más grandes contadores de historia. Tolkien dice eso. El carácter de la fantasía justamente es que podés leer la historia, ¿sí? Podés leer el cuento de hadas sin necesidad de interpretarlo, pero al mismo tiempo el cuento de hadas te deja ser libre de interpretarlo o no, ¿sí? Claro. Obviamente interpretarlo exige un esfuerzo intelectual, contemplativo, que muchos no están dispuestos a asumir. Entonces, bueno, se quedan siempre en lo básico de la historia. Claro, porque, o sea, al final terminan interpretando, por ejemplo, malinterpretan películas tipo estilo El Joker o El Lobo de Wall Street. A veces como que no entienden la verdad en lo que realmente quiere decir esa película y se quedan en el personaje, qué buen personaje y esto. Claro. Y no está mal, porque Bien. son buenos personajes, pero no sé si está bien la interpretación así de tenerlos muy arriba. Por ejemplo, hay un personaje a mí que en el juego del calamar, en el tal Thanos que mostramos la imagen hace un rato, es un personaje muy odioso, o sea, es como que te da bronca. El tipo quiere seguir jugando sabiendo que se va a morir y mientras todos los demás votan de que no sigan jugando y él sigue. O sea, por puro dinero. Y después estás viendo así cómo lo levantan, cómo lo tienen arriba así en otros videos. Pero claro, o sea, no está mal disfrutarlo porque es divertido a veces verlo, pero tampoco es como que hay que seguirle el ritmo a personajes así. Claro, bueno, eso es justamente quedarse en la primera historia, quedarse, qué sé yo, en el carisma del personaje, quedarse en su simpatía, quedarse en que es un badass, quedarse en que es refachero. Como Patrick Bateman en American Psycho. Como Patrick Bateman en American Psycho. Bueno, como el Joker, que está la idea de vivimos en una sociedad, soy un excluido, el famoso edgy. Ajá. Pero justamente eso es ver una parte de la historia y no ver la historia en su totalidad. Cuando uno ve la historia en su totalidad, uno puede apreciar el significado real. Claro, porque no detrás. es una cosa la que conforma a la película. O sea, también tiene que ver los otros puntos. Y creo que a veces como que se pierde eso. Y sí, por supuesto. Eso es lo que pasa muchas veces al momento de interpretar la obra de arte. Uno se queda en una parte o en una fracción, sobre todo en las películas que es totalmente secuencial, ¿sí? Uno se queda en una parte y olvida las demás partes. O no ve la obra de arte en su totalidad. Eso es lo que pasa muchas veces y eso es lo que lleva
endiosar, romantizar personajes como el Lobo de Wall Street, como el Joker, como Thomas Shelby en las Peaky Blinders. También, sí. Así que bueno. Sí. Pero justamente eso también muchas veces pasa porque no hay, para saber interpretar una obra de arte, también esto lo explica Aristóteles. Para una buena apreciación artística es necesario primero un ordenamiento interior. Si no hay un ordenamiento interior, moral, de la vida propia, es muy difícil interpretar o saber apreciar bien el arte. Claro. O hacer arte también. Claro, eso. Porque también hay mucho así como que los alaban así de artistas y eso, directores, así que después ve y tienen obras flojas, así, o que es muy simplón el mensaje que dan, así, o que no se esfuerzan mucho, que vos ves que hacen buenas películas también, pero no, a veces notás detalles así que no se dan cuenta de eso. Por ejemplo, hay uno que hablamos siempre, que es Rian Johnson, que es muy buen director, yo lo considero un buen director, pero también ha demostrado ciertas fallas así que a la gente no le ha gustado. No deja de hacer malas películas, pero sí son cosas así que decís, me hubiera gustado que hagas más acá. Pero bueno, eso depende de cada uno como lo vea. Capaz hay gente que le gustó esa película y bueno. Sí, más vale. Ojo que eso no significa que todo cine comercial es un cine mediocre. Para nada, claro, para nada. No. Rian Johnson, a ver, tampoco es que he visto tanto Rian Johnson. Pero aclaro que Rian Johnson es el director de Knives Out, Glass Onion, esas películas con Daniel Craig, y de Star Wars de Entre navajas y secretos para los que... Entre navajas y secretos, claro. No son bilingües. Bueno, claro, bueno. Rian Johnson es un director puramente pochoclero, ¿sí? Claro. Pero eso no significa que todo cine pochoclero es necesariamente vano, superficial. Al contrario, muchas veces ha sido el cine comercial, el cine que llena butacas, como se suele decir, el que tiene más contenido, ¿sí? que el cine experimental, el cine vanguardista, el cine conceptual. Ha sido muchas veces el cine comercial el que ha tenido mucho más impacto, justamente también porque el cine nace en un sentido, nace con una intención, un propósito, que necesariamente dice, los primeros que empiezan a hacer cine dicen, tenemos que hacer contenido profundo, trascendental, pero que pueda llegar a la audiencia. Claro. Entonces es necesario también hacer cosas que entretengan. Claro, eso también. O sea, nosotros ahora estamos criticando películas re grandes como el Joker y cosas así, diciendo que sus temas tienen errores así como película y todo, pero tampoco es porque nosotros apuntemos a ser así críticos expertos, así como finos. Así. No, claro. No. Pero porque también hay películas así comerciales que también nos gustan y podemos disfrutar del mismo modo, porque también tienen una simbología detrás. Hay muchas películas comerciales que se han vuelto un éxito también, o sea, para la crítica, para la gente que le gusta otro tipo de cine. Claro. Pero bueno. Sí, más allá de que sea o no sea un éxito comercial, puede tener mucha profundidad. Pero sí, más vale que no nos cabe la imagen del cinéfilo amador. Claro. No, nada de pelis de... No, nada de pelis Tarkovsky. Claro, ¿viste? No voy a ver, qué sé yo, la última de James Cameron, la última de Spielberg. Yo solamente veo cine ruso en blanco y negro de 4 horas. Si no, no lo veo. Claro. Y con subtitulado, claro, por supuesto. Claro, no hay que hacer foco solamente en eso. También se puede encontrar algo en el cine comercial bien hecho. Sí. Y que nos puede sorprender. O incluso hay películas que podés disfrutar sin necesidad de dar tanta interpretación, pero claro, eso ya se separa un poco de la cuestión de lo que es arte. Incluso yo estoy estudiando la naturaleza, el concepto de cine desde hace un par de años, y me he dado cuenta de que, he llegado a la conclusión, no he llegado en realidad, lo he entendido, de que el cine es justamente este cine mamador, como le suele decir, este cine vanguardista, este cine conceptual, justamente es el menos profundo.
Es el que más rompe con el sentido, el propósito real del cine. Entonces, bueno. Porque se estanca, capaz, o sea, se quiere quedar mucho en Porque en lo justamente, típico. justamente el cine también tiene el propósito de llegar a la audiencia, pero no puedes poner un plano, 2 horas de, qué sé yo, del cielo, y porque la gente se embola, la gente se aburre. Claro, sí. Eso no genera audiencia, fundamentalmente. Claro. Y el cine, hay una idea ahí de que el cine tiene que ser, una vez un amigo me dijo de que el cine debe ser como, no me dijo él, me dijo, la visión de Tarkovsky, que es un director ruso, muy, muy del ámbito ahí de los cinéfilos, de este tipo de cine, de gente que ve cine, vamos a decir cinéfilo, decía, hacer cine es como rezar. Sí. Pero yo dije, no, o sea, no, el cine no, está rezar y está el arte. Son 2 cosas que buscan lo mismo, pero son distintas vías. No escuchó a Tolkien ese. No, claro, o sea, justamente. Es que claramente, o sea, el cine no puede ser rezar. El cine tiene que, al mismo tiempo, tiene que contar una historia, ¿sí? Que pueda seguirse el hilo de la historia y ser atrapante y ser atractiva. Justamente la idea de toda arte es ser cautivar, ser deleitable a los sentidos. Un plano de 2 horas de un cielo está bien, te ayuda capaz a contemplar, pero no te ayuda, no es atractivo en sí, no te deleita sensiblemente. O capaz si le pones una voz de un personaje así dando una explicación o algo. Y también, pero obviamente no usar del recurso de la voz en off. No, claro, justamente. Por como pasa en American Beauty, que ves así las escenas así de la bolsa, así moviéndose, así, y se escucha la voz detrás, así, te lo muestra un buen rato. Claro. Por ejemplo, ahí está como aceptable. Por supuesto. Y bueno, también ves movimiento, o sea, la bolsa, Ajá. o sea, el dinamismo como que también hace que se enganche el espectador. Sí, es verdad, es verdad. Pero bueno, en definitiva es eso. Para mí el cine como todo arte tiene una primera historia, que esa historia tiene que ser cautivante, tiene que ser deleitable a los sentidos, tiene que ser atractiva la historia y todo lo que conforma la narración. Y al mismo tiempo tiene que ser susceptible de ser interpretada. Libremente, no tiene que ser una bajada de línea. Claro. No tiene que ser el director que venga y te diga, este personaje simboliza, qué sé yo, a Trump. Ejemplo de Voice. No estoy diciendo, más allá de lo que uno opine, el cine no puede hacer eso. ¿Sí? El cine, sí o sí, como todo arte, tiene que respetar la libertad del espectador. Claro. Dejar que el espectador o lo pueda interpretar a su manera o como lo pueda aplicar a la vida real, o no interpretarlo. Eso queda la libertad del espectador. Como ejemplo, una peli que justamente es una peli pochoclera, muy pochoclera, pero que a mí me ha terminado gustando muchísimo, que es la de Boda Sangrienta. Sí, Boda Sangrienta. Boda Sangrienta, que es pochoclerísima, o sea, Claro. es puro cine comercial, es pura violencia, sangre, qué sé yo, acción por doquier. Pero si uno se fija bien, si uno se dice, bueno, le vamos a hacer una segunda lectura a ver qué onda, encuentra un montón de cosas, un montón de cosas. Simbolismos, Un mensajes, montón de claro. simbolismos. Y eso, bueno, justamente, en definitiva eso debe buscar el cine. Que justamente la belleza visual, ¿sí? Pero con un simbolismo debajo. Un Claro. simbolismo debajo que pueda ser alcanzable. Claro. Hay un autor... Eso, te quería preguntar así, gente así que recomendabas, que vos decías que te estabas metiendo mucho en esto del cine, así leyendo cosas o viendo cosas, quería preguntarte, así Bien. autores o no autores, o sea... Sí, a mí mi autor cabecera para estudiar cine es Ángel Fareta. Ah. Ángel Fareta, que es un profesor de allá de Buenos Aires, justamente dedicado al estudio del concepto de cine. Tiene un libro que se llama El concepto de cine. Ajá. Y él explica eso, o sea, los símbolos en el cine, como en todas las artes, lo que busca el símbolo tiene un significado. En el cine, en la película, por ejemplo, se da un significado a un símbolo, pero no se da en su totalidad, ¿sí? El símbolo siempre está ahí para que el espectador lo pueda interpretar, ¿sí? Que eso se distingue, por ejemplo, de la alegoría, que la alegoría es el símbolo dado en su totalidad, dice Fareta. Es decir, esto que te pongo acá en la película simboliza esto, significa esto, no significa nada más.
Y lo que el símbolo hace es justamente, esto está acá, si querés lo interpretás, si no lo interpretás. Caso, por ejemplo, si ponemos El Padrino, podemos poner el ejemplo de... No, vamos a poner un ejemplo capaz más habitual, que es el ejemplo de las escaleras en las películas. Ajá, es verdad, sí. El ejemplo de las escaleras. O sea, el símbolo de las escaleras en las películas, en la mayoría de las películas, no te dice, o al menos en la mayoría no te dice, la escalera es simbólicamente, la escalera simboliza el ascenso o el descenso a algo que está más allá. Ajá. Y en las películas, cuando te lo muestran, no hay un cartel, no hay una expresión directa de... Esto significa tal. Claro, O sea, claro, no te te dice. pone la escalera al cielo, ¿viste? Y, o sea, y que no está el personaje subiendo y está el cielo ahí esperándote en la escalera, no, sino eso es lo que se quiere, eso es lo que, por ejemplo, el director te lo pone y dice, si querés, ahí está. Tipo de Truman Show, por así decirlo. Tipo de Truman Show, claro, exactamente. Tipo de Truman Show, el ejemplo, un símbolo muy bueno que me he dado cuenta también, son las aguas en El Príncipe de Egipto. Ah, es verdad, sí. Las aguas en El Príncipe de Egipto que están constantemente, o sea, no están ni siquiera constantemente. Creo que a lo largo de la película aparecen 3 fuentes de agua, ¿sí? Como mucho. Uno no se da cuenta mientras ve la película. Uno, qué sé yo, llega a Moisés a un pozo de agua en la mitad de la película y dice, un pozo de agua, nada más. Pero si uno se pone a analizar bien, se pone a buscar una segunda historia, le encuentra un significado al agua. Entonces, ese es el concepto de cine que yo adhiero a esta idea, que tampoco es de Fareta, sino que es de gente que lo ha estudiado antes, el concepto. Claro, él usaba a otros referentes. Otros antiguos, referentes, sí. incluso directores pioneros, por así decirlo. Ajá. Griffith, Hitchcock. Brian De Palma, Coppola, todos esos tienen ese concepto de cine, ¿sí? Que bueno, que es lo que hace, es lo que deja que el cine cumpla su propósito. Perfecto. Bueno, eso era todo lo que te quería preguntar. ¿Algún comentario que quieras dejar? ¿Algo más? No, nada más. Eso, no. Siempre con la idea y entendiendo de que no subestimemos las películas comerciales. Por supuesto que se puede encontrar por supuesto que se puede encontrar cualquier cosa, pero al mismo tiempo muchas veces son las películas comerciales, han sido las pelis comerciales las que han dado forma a la naturaleza, a la esencia del cine y al propósito del cine, mucho más que las pelis vanguardistas de Tarkovsky, Godard, qué sé yo, Terrence Malick, la verdad. ¿viste? Así que bueno, siempre con la idea esa de que el cine tiene un propósito, como todo arte, pero ese propósito, siempre el cine busca que el espectador sea parte de ese propósito. Bien. Entonces, bueno, hay que buscar cine que nos haga formar parte de ese propósito y no que sea una bajada de línea. Que no sea el director diciéndote, vos tenés que pensar de esta manera, vos tenés que creer esto, vos tenés que hacer te esto. fuercen la idea. O sea. Que te fuercen la idea. No buscar cine alegórico, sino justamente lo contrario, el simbólico. Sí. Sí, también eso, perdón, no, quería cortar ahí, pero... No me corté, flaco. No, bueno, perdón. No, quería darle una conclusión a la entrevista con esa frase, pero me acordé también del hecho, o sea, de que no ves esta película porque opino tal cosa diferente a ella, sí, tengo una opinión distinta a ella. O sea, es como... No, o sea, tal vez tenés que verla para forjar tu propia opinión. Por ejemplo, había una que habíamos dicho mucho, que es Soul, que muchos, o sea, vos capaz ves a gente religiosa que te dice es una mala interpretación del cielo, o sea, me parece mal esta película, y capaz no, o sea, es una historia que te están contando y bueno, no te está diciendo el cielo es así. No, o sea, el paso después de la muerte, de la vida es así. Y es como eso, o sea, sí. Como también decir... Ojo, igual que capaz, si es así, puede ser así igual.
O sea, puede ser así que el verdadero sentido detrás sea ese. Claro. Pero está bien lo que decide, que en cierto sentido uno no debe guiarse por las interpretaciones de los demás o las opiniones de los demás. Uno puede tener capaz como decir, bueno, tengo como esta referencia. Claro. Pero al fin y al cabo la opinión la tenés que forjar vos. Claro, como la más reciente, Cónclave, que Sí. ha debido muchas opiniones, pero está muy bien. Y Bueno, no voy a hacer un post reciente. Cónclave, si uno ve las opiniones en general, las opiniones las elogian en la película. Y en realidad, bueno, yo subí un post. Vayan a ver ese análisis. Ajá. Que es muy bueno. Vayan a verlo a la cuenta de Cine Negro. Sí. No está tan bueno igual tampoco. Una picardía. Bueno, que tiene en lo general las opiniones de la mayoría son favorables. Y en realidad la peli estéticamente es muy bien, la historia es muy bien. O sea, ahí está la cuestión de que la primera historia es muy buena, o al menos disfrutable, entretenida, atractiva. Y ya la segunda historia, cuando uno se pone a analizar bien, hay un error de lógica, de sentido, hay un error doctrinal importante, clave, que bueno. Cónclave. Cónclave. Ah. No, mentira. Pero bueno, en definitiva eso. O sea, uno no puede quedarse ni en la primera historia, ni tampoco quedarse solamente en la segunda historia. Eso también muchas veces pasa, de que la gente dice, bueno, la peli capaz no está tan buena, pero el mensaje está bueno, y no. El arte, como todo arte, siempre tiene que buscar la armonía entre el símbolo y su significado. Entre lo que se ve y entre lo que se interpreta. Claro. Es el sentido es justamente por eso el arte es bello, porque es atractivo sensiblemente. Está bueno porque hay un mensaje en Arcane que no sé si la vas a ver algún día, veré si te convence. No soy un gordo lolero. Bueno, no es necesario ser el jugador de LOL para ver Arcane, tranquilo. Pero no, que tiene un mensaje que está muy bueno, que habla sobre el tema de que, o sea, por tener opiniones divididas todos, o sea, eso necesita solución, el que todos tengamos opiniones divididas, porque si no se crea caos, se ocasionan las guerras y todo eso. Y después hay otro personaje que te dice, no, o sea, lo que nos hace son esas imperfecciones, o sea, nuestras diferencias, lo que nos hace más interesante, lo que hace que haya imaginación, que haya sueños, como dicen en un momento. Y está bueno eso, o sea, tener el interés así de poder interpretar las cosas como cada uno a su manera, porque pensamos distinto al final. Cada uno a su manera, pero siempre con fundamento. Con fundamentos. O sea, obviamente uno tampoco es una interpretación al voleo, sino justamente tener razones para interpretarlo de esta manera o de esta manera. Pero sí, al fin y al cabo sí. Por eso pasa, no sé si poner ejemplos de cine, pero sí poner ejemplos, por ejemplo, El Señor de los Anillos, donde uno va con la idea de interpretar la historia de una manera, ¿sí? Y en realidad lo que dice Tolkien, o sea, si bien tiene un poco de trasfondo, o sea, si tiene un trasfondo hacia los anillos, no estoy diciendo esto significa esto, esto significa esto, esto significa esto, ¿entendés? O sea, cada uno lo puede interpretar con fundamento, ¿sí? Uh-huh. Pero aplicándolo como le parezca a la realidad. Uh-huh. Ahí radica la libertad, justamente, del arte, y la libertad del símbolo. Uh-huh. Claro. Bueno, perfecto. La verdad, me sorprendí. No es nada. No es nada, son cosas que sí, nomás. No,